lluvia de San Juan, lluvia de San Juan, y todas gritando, lluvia de San Juan, lluvia de San Juan, lluvia de San Juan, y todas gritando, lluvia de San Juan. El son es tradición que suena a África, tamizado con aires andaluces y misticismo nahua. El son es corazón, latiendo en las tarimas de las plazas, en rancherías lejanas, en los cerros, a la orilla de los ríos, en las playas. El son es comunión, que congrega a los jóvenes con viejos, a los niños, abuelas, pescadores, cañeros, campesinos y urbanitas que se reúnen en torno a él buscando alguna pista del origen. El son es carta de presentación. Desde el siglo XVI, en la antigua ciudad de Tablas, se comenzaron a cantar coplas que, apegadas a la lírica española, muchas veces resaltaban las peculiaridades de la naturaleza. Otras hacían apología de la belleza femenina en jocosas declaraciones de amor. O bien mostraban el ingenio de los versadores para hablar de la música, de la fiesta, de los héroes o de cualquier suceso que fuera noticia. Y a la par de las coplas, el baile, de pareja o de montón. En ese lejano origen de la décima actual, se narraban cantando historias de vida, cuentos y leyendas que la gente, en medio del proceso de mestizaje y mezcla de culturas, rescataba de sus ancestros. Aunque no está identificado el momento preciso en que surge el son como expresión musical, varios investigadores lo asocian con los copleros. Y es posible que ya en el siglo XVII estuviera popularizado en el centro y sur de Veracruz como parte de las festividades que celebraba la población, principalmente la gente de campo, compuesta mayoritariamente por personas afrodescendientes. La influencia negra del son jarocho está en todos estos pueblos en donde se asentaron los negros, que de alguna manera en algunos lugares están ubicados a las faldas de las montañas. Por ejemplo, Chacalapa, que es un pueblo afrodescendiente 100%, está ubicado a las faldas de la sierra de Soteapan. Y pertenece a Chinameca, y en todo ese lugar hay varios lugarcitos como Zúñiga, como Comején, lugarcitos así que están cerca de esa zona, que están asentados a la falda de la sierra de Soteapan y que tienen la influencia negra. Y para ellos un instrumento que los caracteriza y que lo hace muy importante es la leona. Este instrumento, que le decimos la leona, la bumburona, que le decimos la bocona, que le decimos la guitarra grande, ese instrumento le ha dado la característica fundamental a estos pueblos que se asentaron incluso más allá de este conglomerado de pueblos de aquí del sur. Estamos hablando del llano, de Rodríguez Clara, en toda esa parte hacia el sur, Rodríguez Clara, Hueyapan de Ocampo, Corral Nuevo, la misma sierra de Hueyapan, Santa Rosa, Comején, y viniéndonos más para acá hasta llegar a Chacalapa. Son de los pueblos que desarrollaron este instrumento. Y así como el arpa existe también en el son jarocho, así como el violín en los Tuxtlas, así como el pandero en Tlacotalpan, este instrumento forma parte muy importante de la tradición. Yo, por ejemplo, toco son jarocho de mi zona, que es una zona afro. Hay son jarocho de la zona del sur, que es, por ejemplo, Catemaco, los Tuxtlas, es un son diferente. Entonces a veces hay un poquito de controversia con ellos, porque este es el mero mero, no que este es a que no. Yo siempre he dicho, todo el son jarocho es el mero mero, o sea, todo el son jarocho
es de Veracruz, nada más que dependiendo de las latitudes y la cultura en la que se desarrolló el son, adquiere el carácter. Y estaba cortando flores, y andaba cortando flores, una invita en su china. Lluvia de San Juan, lluvia de San Juan, lluvia de San Juan. Durante la época colonial, los vecinos españoles se escandalizaban por la libertad de los movimientos en aquellos bailes de negros y mulatos, por la proximidad entre hombres y mujeres y por la procacidad de los versos. Y el fandango pues era la fiesta clandestina donde se versaba, se componían versos que tenían que ver con la cotidianidad de ellos y la represión, su vida en el campo, su vida en la ciudad, las dificultades para vivir. Y muchas veces, si tú ves la recopilación de las décimas y de las coplas del siglo XIX, pues tienen mucho que ver con eso, con su vida cotidiana, acotada, limitada. Sin embargo, la expresaban a través de la música, ¿no? Y ellos la cantaban para ellos. Y la versada sigue siendo. Hoy te encuentras el verso de señor presidente, le quiero decir, y y ahí sueltas una serie de inconformidades que son lo mismo. Eso viene de allá y yo creo que esa es otra forma de ver cómo, usando la métrica que les enseñó el español, ¿verdad? Hicieron uso de ella con un sentido en el que se dedicaban a explicar las inconformidades que ellos tenían, ¿no? El libro de Antonio García de León, En el mar de los deseos, viene un fragmento, no recuerdo bien cómo dice, pero mencionan la palabra sacamandú, de un inquisidor que decía que la gente bailaba el sacamandú y que era un baile inmoral, en donde la mujer la hacía como de torero, ¿no? Toreaba al hombre que bailaba con ella, y el hombre a su vez bailando hacía el estilo de poner los cuernos y de embestir a la mujer. Entonces este inquisidor lo tomaba como un baile inmoral, y esa palabra, así le llamaba, ¿no? El baile creo que de sacamandú. Triste se canta este son por mi nación y mi tierra. Triste se canta este son por mi nación y mi tierra. Que quiere revolución, pero ya no quiere guerra. Que quiere revolución, pero ya no quiere guerra. Te vaya bien o mal, el chuchumbe te va a alcanzar. También de aquellos tiempos data el chuchumbe, un conjunto de coplas satíricas que caricaturizaba a personajes de las más altas esferas de la Iglesia Católica, quienes, sin éxito, lo prohibieron bajo el argumento de que contravenía los mandatos del Santo Oficio. Hoy, el chuchumbe es un son popular que, inspirado en documentos históricos, compuso Gilberto Gutiérrez. Según él mismo describe, es una reivindicación de pertenencia a ese pasado. Y lo más bonito que ha pasado es que algunos sienten que siempre se lo supieron, ¿no? O sea, no identifican cuándo lo aprendieron, sino que sienten, no, pues que ellos lo tocaban como tocaban los otros sones, ¿no? Resulta familiar, claro, para quienes han escuchado y cantado son desde que recuerdan, porque esa música en 4/4 que se puede zapatear está impresa en la memoria genética de todos los pueblos de América Latina. Existió siempre una represión oficial en contra del sentimiento de los pueblos. La represión oficial de decir que los jarochos no podíamos cantar como cantamos y teníamos que cantar como cantaban los de la ópera. Bonito tu cascabel, vida mía, ¿quién te lo dio? Y así no cantamos los jarochos. Nosotros cantamos así, fuerte, porque aprendimos a cantar arriando el ganado, cuando tomeábamos el ganado. ¡Oh, oh, oh! Así aprendimos a cantar.
haciendo esos sonidos desde la garganta. Y eso viene de la herencia negra, ¿no? De ahí viene el canto jarocho. Cuando nos dicen que nosotros tenemos que vestirnos incluso de blanco. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos vestir así, porque vestimos como nos ha enseñado el contexto, ¿me entienden? O sea, no... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el estilo de la Sierra de Sotiapan, en el estilo indígena, las mujeres bailan con un traje blanco pero de manta y usan un paño que se amarran atravesado y lleva un nudo así y va hacia este lado, y de acuerdo al lado que lo usen son solteras o son casadas. Pero los afrodescendientes, o ahora sí como le decimos de cariño allá por mi tierra, los que somos la negrada, las muchachas tenían otra forma de adornarse, colorido como en África, con faldas floreadas. Eran las mujeres que se ponían hasta cocuyos en la cabeza para brillar, cinturones de luciérnagas y ramilletes de flores para ir al fandango. La arriería y la vaquería, principales ocupaciones de los negros y mulatos que se asentaron en el Sotavento, impusieron una marca en la música que se toca y baila en las localidades. Muchos sones que hablan de la vida en las haciendas son representativos de esta región. Pues para mí es el toro sacamandú, mucho porque ellos vinieron a trabajar en esas labores de la ganadería. Entonces se hicieron diestros en arrear las vacas, en lazar, en todo ese trabajo. Pero también porque el toro sacamandú es uno de los pocos sones en el son jarocho que tienen dos acentos. Un acento a tiempo, un acento a contratiempo. Y eso lo tiene mucho también la música africana. Por ejemplo, cuando nosotros tocamos, les voy a poner un ejemplo chiquito, ¿no? Cuando nosotros tocamos el compás del tiempo, si yo lo hago con mis pies, pues hago 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces el toro tiene uno a tiempo que es el 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2 y uno a contratiempo que es después del 2. Entonces hace 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ese contratiempo, esa síncopa viene del jaladito de la música africana. Porque a veces uno se da la oportunidad de escuchar música africana, ¿no? Y uno reconoce por ahí. Por ejemplo, un día en un taller vivencial en San Andrés Tuxtla, nos pusimos a tocar el toro y había unas personas por ahí que venían del norte de África, unos investigadores, pero llegaron a San Andrés y nos escucharon y dicen, ese ritmo lo tenemos en el norte de África, y era el toro sacamandú, ¿no? Hay un son que se llama Los Negritos. Desconozco la historia de este son, pero hay una parte donde dicen donde en los estribillos dicen palabras como en africano, ¿no? Gurumbe, 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 que hace noblao, que quiere llover. Entre lo blanco y lo negro, entre lo blanco y lo negro siempre es mejor. Jesús María, que me ha espantado, como es el negro para trabajar, se mueve todo sin protestar, ajajaja, qué risa me da. Gorumbe, 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 que te quemaneque, que chupa yamé. Creo que hay que nada más identificarnos como un pueblo multicultural, y al final de todo eso es lo que considero que somos. Si uno se desarraiga, no sirve el canto. Si uno se sitúa fuera de donde ha mamado la sabiduría, ¿cómo fundamentas? Yo no puedo decirte que voy a ser como acá, que habla así, y voy a estar tocando una jarana, y voy a estar mamoneándome. No, me lleva la chingada. Yo no soy así, porque yo no aprendí eso. Quizá hay una generación que sí va a hacerlo, pero yo prefiero decirte de lo que aprendí, de lo que sostiene al son jarocho,
Al son jarocho lo sostiene precisamente el aprender a persogar un caballo, el aprender a enjaquimar, el aprender a gamarrear un animal, el aprender a ordeñar, el aprender a sembrar. Todo eso viene implícito en ese contexto que encierra una tarima y un lenguaje que tiene más de 400 años. En el caracol de tu pelo va enredado un pensamiento, va enredado un pensamiento en el caracol de tu pelo. En el caracol de... Hay amor, amor, hay amor, amor para cañal el hueyapan y para el potro el guayabo y para el potro el guayabo para cañal el hueyapan. Cuando nosotros empezamos a rascar, digamos, ¿no? a tener un interés en la música ya, ¿no? O sea, ya de pensar que esta música tenía elementos de otras músicas que no habían nacido ya de un huevo como son jarochos, ¿no? Entonces empezamos a decir cosas que eran como intuición y deseo, ¿no? Entonces, bueno, sí decíamos que esta música tenía influencia del flamenco, que ahora yo creo que no es tanto, ¿no? Quizá a lo mejor en la lírica, en algunas formas ahí, pero la única forma de probarlo nosotros fue en el disco del primer canto del gallo, se llama el disco, y entonces ahí nosotros por primera vez hicimos el ejercicio de quitar las cuerdas y dejar la percusión del zapateado y la percusión de la quijada, el pandero y un güiro, ¿no? Y pues aquello sonaba África, ¿no? Y le enseñábamos a otros músicos, a otras personas, decía África, ¿no? Ahí está. La quijada de burro, el güiro o el pandero son instrumentos que en las últimas décadas se han ido incorporando al formato del conjunto jarocho en algunas regiones. Hay grupos que incluyen también el cajón peruano, cuyo sonido es claramente africano. Pues los ritmos, los contrapunteos tienen mucho que ver con la cuestión del negro porque son como, es que eso es un poquito complicado. O sea, también no creo que soy un experto en la cuestión de ritmos musicales, pero lo que yo he entendido hasta ahí es que la síncopa, la forma de cantar, es como lo hacían ellos en sus misas, ¿no? Como en sus cantos. Tiene algo de misticismo todo ese asunto. Nosotros en el proyecto Afro Jarocho, precisamente ya sabiendo, ¿no? que es una realidad la herencia, la influencia, los elementos que viven en nuestra cultura, ya a propósito invitamos, ahora sí que nosotros invitamos la batería africana en muchas ocasiones y muchos conciertos, hasta en los fandangos, ¿no? Tocamos la batería africana, que es el dundún, el samban, que se llama, y el kenkeni. Hay otro instrumento que no recuerdo, que es como el teponastle parecido, que se toca así como un barrilito. La góngoma también la hemos tocado en alguna ocasión, pero digamos, aquí ya estamos invitando, dado que uno reconoce que la música africana es una tatarabuela del son jarocho, bueno, entonces pues yo dije no hay problema, o sea, si es la tatarabuela, pues que venga a convivir con su tataranieto, que es el son jarocho, y por qué no tocar la batería africana, ¿no? Por ejemplo, ahorita se ha adaptado el marimbol en el son jarocho, ya es muy común verlo, y es un instrumento de origen africano, es pariente de las zanzas africanas, o como le llamaban también, tienen nombres calimbas o embiras, me parece. Eso lo relata muy bien el maestro Octavio Rebolledo en su libro del marimbol, donde hace un estudio exclusivo del instrumento y su
su adaptación al son jarocho. Entonces lo vemos y lo vemos ya muy común, ¿no? En la diversidad de formas de tocar el son en Veracruz, hay un rasgo común que resalta en cada interpretación y que detona la memoria genética de los pueblos afrodescendientes: la alegría. Esa alegría que a veces no tiene explicación cuando se vive en condiciones marginales, cuando parece que no existen posibilidades de acceder a un futuro más próspero y amable. Esa alegría que brota y nos contagia cuando tenemos la oportunidad de estar en un fandango, de escuchar en vivo a un grupo de son jarocho o a un versador. Esa alegría que nos conecta como brotes de una misma raíz. Había un señor, en paz descanse, Alfonso Chima, que era de aspecto negroide, de una comunidad étnica, pero todo su aspecto era negroide. Y su música de él era una música más viva, más se escuchaba más dinámica sin ser acelerada. Era una música más alegre, a diferencia de los guitarreros de comunidades étnicas. Se veía el dinamismo, la forma en que tocaba Alfonso Chima, y la forma en que tocaba, por ejemplo, Juan Polito, dos guitarreros viejos. Alfonso Chima era de aspecto negroide y don Juan no. Sin embargo, la música de Chima era muy dinámica, sin llegar a ser corrida. Se escuchaba más alegría. Bueno, en el zapateado jarocho podemos encontrar la herencia africana en los ritmos de contratiempo, en la síncopa. Por ejemplo, el toro sacamandú es un son que tiene un acento a tiempo y uno a contra. Voy a hacer el primer ejemplo solo marcando los acentos y después ya haré el paso completo. Si yo cuento el compás, un acento caería al 1 y el otro caería después del 2. Paso completo, tiempo, contra, tiempo, contra, tiempo, contra, tiempo, contra. Yo siento que como bailador mi instrumento viene siendo parte fundamental el sentimiento, el corazón, porque uno siente y uno esa alegría que uno siente en el corazón es lo que te hace vibrar, te hace zapatear, a sacar ritmo, a improvisar, porque también el son jarocho se presta para improvisar, hacer ritmos, sonidos diferentes que encajen en la música. El bailador de fandango es un bailador que expresa con su cuerpo, que se mueve con su cuerpo y que siente con su cuerpo. Es una cuestión que también incluso es muy señalada entre las comunidades indígenas como bailan, a las comunidades afrodescendientes como bailan. El cadereo, esa forma tan simple, pero con ese cadereo y ese sabor que tienen los pueblos afro, es muy particular. El fandango no es bailar como en el escenario donde tú bailas para que te vean y te aplaudan, ¿no? Y bueno, la idea del ballet folclórico, ¿no? Eso, sino que en el fandango es un ritual ese evento y bailas como para adentro. Ese baile de montón tiene esta cosa de una cadencia afro que te lleva hacia adentro, ¿no? Que te lleva hacia el espacio, como dicen por allá, ¿no? Y claro que hay un momento en que las mujeres están con el vaivén de la música sin tener conciencia de que están en la tarima, que está la gente alrededor viéndolo, solamente están bailando ese evento, ¿no? Y ya cuando la cambia, sale de su éxtasis, se va y viene otra gente que vuelve
agarrar esta, ¿no? Y nosotros decimos que hay los momentos del fandango que tienen esa magia, ¿no? Que llegan a ese punto, en esta experiencia colectiva. Este programa es maravilloso, ¿no? Es que cuando estás bailando y tu corazón está conectado también con la música y todo eso, te salen pasos que en verdad tu cuerpo se mueve. Es una conexión que hay entre la música y el fandango que a veces pasan ya 2 días y 3 días y todavía el sonsonete de la música lo traes. A veces pasan siglos y ese remanente de ritmo y melodía sigue ahí, listo para aumentar de forma exponencial, al mínimo rasgueo de una jarana, al mínimo golpeteo de un tacón en la tarima, al mínimo asomo de esa voz musical que evoca el grito con que se llama al ganado en medio de los campos. Porque no es solamente el encanto que surge con cada son que escuchamos. Está en nuestra sangre, latente en esa memoria que ni las nuevas colonizaciones ni la comunicación tecnológica global podrán borrar. Y nosotros, yo creo que por medio de la música jarocha estamos acercando a la gente también a su propia historia, a su propia identidad. Como siempre ha sucedido, el fandango lo ha llevado la propia gente, el fandango lo ha guiado la propia gente. Hay protagonistas, hay líderes naturales que pueden ver con claridad los rumbos del fandango, lo que genera el fandango. No hay que perder de vista lo que genera el fandango, ¿no? En la mayoría de los pueblos del mundo, el que escribe la historia es el que gana la guerra. Y en el son jarocho no. En el son jarocho el que escribe la historia es el que canta la vida. Y por eso la tradición es una forma de acercarnos y de atesorar nuestra identidad como pueblo. ¿Por qué? Porque ahí está la verdadera historia. Por geográficas razones, los pueblos costumbres tienen y con el tiempo convienen su mística y religiones. En este mundo hay regiones que cantan el mismo coro, separadas, no lo ignoro, por divisiones de ley, pero no hay que hacerse güey, venimos del mismo toro. Ariles y más ariles, ariles de Barlovento, yo también tuve pesares de amores y extrañamientos.